A comienzos de 1943, la Oficina de Inteligencia de Estados Unidos en Pearl Harbor estaba sumida en un silencio tenso que parecía más profundo que la propia noche del Pacífico. Los oficiales trabajaban en mesas iluminadas por lámparas de escritorio, cada una cubierta de pilas de papeles, telegramas interceptados y discos de cifrado. La guerra en el Pacífico había entrado en una fase crítica, y cada mensaje decodificado podía alterar el curso de la contienda. Fue en esa atmósfera de urgencia y concentración donde los analistas de inteligencia interceptaron un mensaje japonés que cambiaría para siempre la percepción estadounidense sobre el liderazgo militar del imperio. El mensaje, transmitido desde la sede de la Cuarta Flota Aérea Japonesa, detallaba con precisión la ruta, los horarios y la logística del viaje del almirante Isoroku Yamamoto, comandante en jefe de la flota combinada. La información era clara. Yamamoto, considerado por muchos como la mente estratégica detrás del ataque a Pearl Harbor, viajaría para inspeccionar las posiciones en las Islas Salomón. Cada detalle codificado había sido cuidadosamente descifrado por el equipo de cifradores estadounidenses, utilizando los archivos del programa MAGIC, la operación de descifrado de comunicaciones japonesas que había comenzado meses antes y que ya demostraba su valor crucial. Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Y si esta historia te llega al corazón, asegúrate de suscribirte, porque mañana he preparado algo realmente especial para ti. El mensaje no llegó sin dificultad. Los especialistas en cifrado habían pasado noches enteras descifrando sistemas cada vez más sofisticados de codificación japonesa. Cada intercepto requería paciencia, disciplina y un entendimiento profundo de los patrones lingüísticos, los hábitos de comunicación y los errores humanos que los japoneses inadvertidamente dejaban en sus transmisiones. Palabra MAGIC no era un nombre arbitrario. Representaba la esperanza y la magia casi imposible de transformar ondas de radio aparentemente ininteligibles en inteligencia accionable. El mensaje sobre Yamamoto fue un logro monumental, y sus implicaciones no tardaron en hacerse evidentes. El itinerario mostraba que Yamamoto viajaría en avión, acompañado de un pequeño grupo de oficiales de alto rango y protegido por un escuadrón de aviones de combate. La ventana de tiempo era estrecha, y cualquier acción para interceptarlo requeriría planificación inmediata y precisión quirúrgica. El coronel Edwin Layton, jefe de inteligencia de la Flota del Pacífico y confidente cercano del almirante Chester W. Nimitz, fue el primero en comprender la magnitud de la oportunidad. Layton, un hombre de 48 años con décadas de experiencia en inteligencia naval, examinó los documentos con meticulosidad. Sabía que cualquier error podría comprometer la operación y alertar a los japoneses, haciendo imposible una acción efectiva. Oficiales jóvenes y experimentados se movían entre escritorios, revisando mapas de vuelo, consultando registros meteorológicos y calculando distancias sobre las aguas abiertas del Pacífico. Cada decisión se tomaba con la conciencia de que estaban manejando vidas humanas y el destino de campañas enteras. El almirante Nimitz, comandante en jefe de la Flota del Pacífico, fue informado del mensaje con discreción. A sus 53 años, su rostro mostraba una mezcla de calma y concentración mientras escuchaba el informe de Layton. La noticia de la presencia de Yamamoto en una ruta predecible generó un debate inmediato. ¿Era ético atacar a un comandante enemigo en tránsito o se trataba de un acto necesario de guerra para acortar el conflicto y salvar vidas estadounidenses? Nimitz entendía la gravedad de la decisión, y aunque la operación sería audaz y arriesgada, reconoció que la oportunidad de eliminar a un estratega de la talla de Yamamoto podía tener efectos decisivos en la guerra. Mientras tanto, en las salas de descifrado,
Los especialistas trabajaban sin descanso para verificar la autenticidad del mensaje. Cada detalle debía ser confirmado, desde los horarios de salida hasta los puntos de reabastecimiento de combustible y la altitud de vuelo de los aviones japoneses. Los informes fueron cotejados con observaciones de inteligencia de campo, informes de avistamientos de aviones y registros de radio captados por estaciones remotas. No se podía dejar nada al azar. La confianza en los datos obtenidos de Magic era alta, pero la historia había enseñado a los oficiales a ser cautelosos. Un error de interpretación podía significar la pérdida de un recurso invaluable, tanto en personal como en material. El mensaje indicaba que Yamamoto volaría sobre las Islas Salomón a bordo de un Mitsubishi 4M Betty, escoltado por 6 aviones de combate cero. La fecha y la hora estaban claramente marcadas, y la ruta planeada era lineal, un detalle que facilitaba un posible intercepto. Layton explicó la situación a Nimitz con precisión, subrayando que la operación, aunque peligrosa, tenía una probabilidad razonable de éxito si se ejecutaba correctamente. La precisión de los cálculos de navegación era crítica. Los pilotos de los P-38 Lightning tendrían que volar más de 400 millas sobre aguas abiertas, un trayecto sin puntos de referencia, manteniendo formación, velocidad y altitud exactas para interceptar el avión de Yamamoto en el momento exacto. Los oficiales de inteligencia también calcularon los riesgos colaterales. ¿Qué pasaría si el avión de Yamamoto era protegido por fuerzas desconocidas? ¿Podrían los japoneses interceptar las comunicaciones de los estadounidenses y cambiar su ruta? Cada posibilidad fue evaluada con rigurosidad matemática y con la experiencia adquirida en NTVT's Persistence Out Arrows, campañas anteriores. La operación requería coordinación entre inteligencia, pilotos, personal de mantenimiento y control de tráfico aéreo. No era simplemente un ataque aéreo. Era un esfuerzo multidimensional que combinaba conocimientos técnicos, estratégicos y humanos. El descubrimiento del mensaje de Yamamoto tuvo un efecto inmediato en la moral de los oficiales estadounidenses. Para muchos, era la evidencia tangible de que la guerra podía ser influenciada por la inteligencia más que por la fuerza bruta. La idea de poder afectar directamente la cadena de mando japonesa, sin poner en riesgo la flota principal, era inédita. Cada oficial en la sala comprendía que lo que tenían en sus manos no era solo información. Era una llave que podía abrir la puerta a un cambio significativo en la Guerra del Pacífico. En las horas que siguieron, Layton y Nimitz se reunieron con los comandantes de vuelo para discutir la factibilidad de la operación. La selección de pilotos fue crítica. Solo aquellos con experiencia en vuelo de largo alcance y combate aéreo serían considerados. Los P-38 Lightning fueron elegidos por su autonomía, velocidad y capacidad de maniobra. El personal de mantenimiento trabajó frenéticamente para garantizar que cada avión estuviera en condiciones óptimas, revisando motores, combustible, armamento y sistemas de navegación. Cada detalle importaba, y el nivel de coordinación requerido reflejaba la complejidad de la misión. Por la noche, Pearl Harbor se sumió nuevamente en el silencio. Pero en los despachos de inteligencia, la actividad continuaba sin descanso. Cada documento, cada carta, cada informe de radio interceptado era analizado y reanalizado. La operación, que pronto recibiría el nombre en clave de Vengeance, estaba tomando forma en la mente de los oficiales, quienes comprendían que esta misión podía convertirse en un punto de inflexión histórico. La anticipación, combinada con la certeza de la oportunidad, llenaba la atmósfera de una tensión casi palpable. En conclusión, la interceptación del mensaje japonés en 1943 no solo reveló la ruta de Yamamoto, sino que también demostró la importancia estratégica de la inteligencia y el descifrado de códigos. Fue un ejemplo de cómo el análisis meticuloso, la coordinación y la disciplina podían cambiar el rumbo de la guerra antes de que un solo proyectil fuera disparado. Layton, Nimitz y sus equipos comprendieron que tenían en sus manos un recurso que podía reescribir la historia del Pacífico
Y con esa comprensión comenzó la planificación de una de las operaciones más audaces de la Segunda Guerra Mundial, la eliminación del almirante más temido del Imperio japonés. A comienzos de 1943, la inteligencia naval de Pearl Harbor, apoyada por el programa MAGIC, entregó a los mandos una pieza de información que cambió el cálculo estratégico en el Pacífico. El itinerario del almirante Isoroku Yamamoto fue descifrado con precisión. Fechas, horas, aeródromos de salida y rutas previstas sobre las Islas Salomón. Convertir ese mensaje en una acción viable no fue inmediato. Implicó una cadena de decisiones que unieron a analistas, navegantes, el Comando Aéreo XIII y el 339 Escuadrón de Cazas recibieron la responsabilidad operativa de interceptar al almirante, una tarea que exigía volar más de 400 millas sobre océano abierto sin puntos de referencia visuales. Los planificadores evaluaron las aeronaves disponibles y eligieron los cazas P-38 Lightning por su autonomía, velocidad de crucero y capacidad para llevar depósitos auxiliares de combustible, aunque reconocieron que la denominación técnica debía manejarse con precisión en la documentación operativa. Cada P-38 recibió modificaciones, tanques de combustible adicionales, compactados bajo las alas, ajustes en la mezcla de motores para maximizar la eficiencia a crucero, y una configuración de armamento optimizada para un encuentro corto y decisivo. La selección de pilotos fue igualmente crítica. Solo aquellos con experiencia en vuelos de largo alcance, navegación por estima y solidez psicológica frente al aislamiento sobre el mar, fueron considerados para la misión. Se revisaron registros de combate, horas de vuelo y destrezas en navegación celestial. Los candidatos practicaron cursos de navegación que replicaban las condiciones de oscuridad parcial y de falsa deriva que encontrarían en la operación. La logística no fue simplemente cuestión de combustible. La operación requirió sincronía absoluta con estaciones terrestres de radio, relevos meteorológicos y puntos de reabastecimiento en caso de desviación. Un fallo en cualquiera de estos elementos habría convertido la misión en un desastre de pérdidas humanas y de material. Los navegantes calcularon consumos precisos, basados en tablas de rendimiento de los motores Allison, temperaturas previstas y viento en altura. Cada cálculo consideró márgenes de seguridad reducidos al mínimo prudente para permitir el alcance necesario sin sacrificar la capacidad de combate. La planificación del tiempo fue una ecuación rigurosa. Los pilotos debían llegar al punto de intercepción en un intervalo de minutos, tras lo cual el avistamiento debía producirse y la ventaja decisiva debía ser tomada antes de que el enemigo pudiera cambiar de curso. Para calibrar los horarios, se realizaron simulaciones con relojes sincronizados y cronómetros, y se trazaron rutas en cartas náuticas que incorporaban correcciones por deriva magnética y variaciones locales del viento. La menor desaceleración o el más ligero error de rumbo arriesgaba el fracaso. Los debates entre comandantes trascendieron lo técnico y entraron en el terreno moral y estratégico. Algunos oficiales argumentaron que eliminar a Yamamoto representaba un acto de guerra legítimo con impacto directo en la capacidad japonesa de dirigir operaciones, mientras que otros plantearon reservas sobre la ética de atacar a un comandante en tránsito y el precedente que ello establecería. El almirante Chester W. Nimitz fue consultado con la discreción que exigía el caso. Su experiencia y sentido de la responsabilidad pesaron en la decisión final, aunque reconoció que la pérdida de Yamamoto podría degradar severamente la coordinación japonesa y, por ende, salvar vidas aliadas al acortar campañas futuras. El coronel Edwin Layton, principal analista de inteligencia de la flota, proporcionó la evaluación técnica que despejó las dudas estratégicas. Los datos de MAGIC eran consistentes, las fechas verificadas por fuentes independientes y el patrón de movimiento de Yamamoto era repetitivo y previsible en ese período. Con la aprobación de los mandos, se inició una fase de entrenamiento intensivo que combinó vuelo real con simulaciones de navegación por hitos imaginarios sobre el agua,
prácticas de reabastecimiento en tierra y ejercicios de ataque a objetivos a baja y media velocidad. Los mecánicos trabajaron sin descanso. Cada motor Allison fue revisado al detalle, las hélices balanceadas y los sistemas de navegación ajustados para asegurar la integridad del rumbo en condiciones de saturación electrónica y ausencia de puntos de referencia terrestres. Se resolvieron cuestiones prácticas sobre la radio, corchetes de silencio y procedimientos de emergencia, para evitar que transmisiones accidentales del lado aliado alertaran a los japoneses. La orden de mantener radio en silencio fue absoluta salvo en casos de emergencia vital. La gestión del combustible fue la parte más crítica del rompecabezas. Los cálculos estimaron consumo de ida y vuelta, con reserva suficiente para regresar a base de forma segura, y se planificaron alternativas de aterrizaje en islas, amigas próximas en caso de desviaciones inesperadas. Los pilotos memorizaban puntos de referencia imaginarios y ejemplos de rutina. Si el viento excedía una determinada velocidad a cierta hora, debían corregir el rumbo en tantos grados, y, si encontraban nubosidad densa, debían elevarse o descender según coordenadas prefijadas. Los riesgos tácticos incluyeron la posibilidad de que Yamamoto viajara acompañado por numerosos cazas Zero que alterara su itinerario, o que el encuentro atrajera patrullas navales que pondrían en riesgo la integridad de los pilotos aliados. Cada escenario contó con una respuesta preestablecida y cadenas de mando claras. Hubo sesiones donde los comandantes discutieron abiertamente el coste moral de la operación. La eliminación selectiva de un líder enemigo en tránsito, aunque legal en términos de derecho de guerra, planteaba cuestiones sobre reciprocidad y escalada que debían sopesarse con objetivos de mayor alcance. Sin embargo, los análisis estratégicos demostraron que la posibilidad de desorganizar la planificación japonesa y de privar a su mando de una figura central justificaba el riesgo técnico. Además, la operación ofrecía la ventaja de actuar lejos de flotas aliadas para evitar confrontaciones mayores. En paralelo, se establecieron redes de apoyo en bases cercanas que podrían ofrecer asistencia para cazas dañados o pilotos derribados. Equipos de búsqueda y rescate fueron informados en código y preparados para desplegarse con rapidez en un radio establecido por coordenadas predeterminadas. La coordinación con inteligencia de señales y observación aumentó la certeza sobre la ruta de Yamamoto. Los jefes de sección revisaron repetidamente los registros de MAGIC, cotejando tiempos de transmisión y potencia de señal para minimizar la posibilidad de engaño. Antes de la partida, los pilotos asistieron a una última reunión donde se repasaron los planes de contingencia, las reglas de enfrentamiento y el objetivo principal, capturar o eliminar al objetivo de la manera que redujera daño colateral y permitiera una recuperación segura de las aeronaves amigas. La tensión antes del despegue era casi religiosa. Los hombres comprendían que volaban hacia un momento que podía cambiar el curso de la guerra, y esa conciencia imprimió en la preparación una mezcla de profesionalismo, miedo contenido y una resolución fría y decidida. Así culminó la fase de planificación, cálculos de combustible milimétricos, selección de pilotos templados por la experiencia, ajustes técnicos a los P-38 Lightning y debates que unieron la consideración moral con la urgencia estratégica, todo dispuesto para transformarse en acción cuando las condiciones permitieran el cruce hacia la historia. La misión aguardaba la noche de decisión. A primeras horas de la mañana del 13 de abril de 1943, en la base aérea de Guadalcanal, los pilotos del 339 Escuadrón de Cazas se reunieron en la sala de planificación, un espacio estrecho iluminado por lámparas de aceite y fluorescentes parpadeantes que acentuaban las sombras de mapas desplegados sobre mesas de madera. Cada hombre estaba consciente de la magnitud de la misión: interceptar al almirante Isoroku Yamamoto, el comandante supremo de la Marina Imperial japonesa, cuya muerte podía cambiar el curso de la guerra en el Pacífico. La información de inteligencia obtenida a través de MAGIC, descifrada días antes por analistas en Pearl Harbor, proporcionaba la ruta exacta de Yamamoto
pero ningún documento podía transmitir el peso psicológico que cada piloto sentía al saber que volaría más de 400 millas sobre océano abierto, sin posibilidad de puntos de referencia visuales y con la certeza de enfrentar cazas enemigos si la posición del almirante era protegida. El capitán Rex Barber ajustaba sus guantes de vuelo mientras repasaba mentalmente la hoja de verificación de su P-38 Lightning. Su mirada recorría cada superficie de la aeronave con escrutinio obsesivo, tocando suavemente la hélice, revisando los depósitos de combustible adicionales instalados bajo las alas y asegurándose de que las armas estuvieran cargadas con munición de alta potencia. Sabía que los P-38, con sus motores Allison, eran cazas superiores en alcance y velocidad, capaces de mantener cruceros de 350 millas por hora, y con una autonomía extendida de más de 1.500 millas, gracias a los tanques auxiliares. Sin embargo, esta ventaja técnica no mitigaba la ansiedad de volar sobre un océano infinito, donde un solo error de cálculo en combustible podía resultar fatal. Mientras tanto, el teniente George Ingram repasaba las cartas de navegación, marcando puntos de control imaginarios para medir la deriva causada por vientos impredecibles. La precisión era fundamental. Cada minuto de retraso podría significar que Yamamoto cambiara de ruta, y cada milla consumida en exceso de combustible reducía las opciones de retorno seguro. Ingram recordó los informes de inteligencia que describían al almirante como un estratega brillante y altamente respetado entre los oficiales japoneses. Su reputación aumentaba la presión psicológica sobre los pilotos. No era solo un objetivo militar, sino un símbolo cuyo impacto, si era eliminado, podría desorganizar por completo la coordinación japonesa en el Pacífico. En otro rincón de la sala, el teniente Robert Hite ajustaba su chaleco de supervivencia y revisaba los procedimientos de emergencia para agua y rescate. Los ejercicios de abandono de aeronave se habían repetido incontables veces en simulaciones de vuelo, pero el hecho de que tendrían que aplicar esas técnicas en condiciones reales, en medio del océano y bajo la amenaza constante de combate enemigo, añadía una carga emocional que ninguno podía ignorar. Las respiraciones eran tensas y los ojos concentrados. Todos comprendían que la misión requería no solo habilidades técnicas, sino una disciplina psicológica extraordinaria. El capitán Thomas Lanphier repasaba mentalmente la configuración de su P-38. La ametralladora Browning de 50 calibres centralizada en el morro, 4 cañones de 20 milímetros y los depósitos de combustible externos de 120 galones cada uno. Los ajustes habían sido calculados meticulosamente por los mecánicos, con el objetivo de maximizar la eficiencia sin comprometer maniobrabilidad, un equilibrio crítico que podría determinar la supervivencia de la tripulación y el éxito de la operación. Lanphier sabía que cualquier fallo mecánico a cientos de millas de la base sería catastrófico. El sargento mecánico Otto Schmidt, que supervisaba la preparación de los aviones, estaba consciente de la presión que sentían los pilotos, pero también de la responsabilidad que recaía sobre sus hombros. Revisaba cada línea de combustible, cada compresor de motor, cada control de la cabina para asegurarse de que los P-38 pudieran completar su misión sin incidentes mecánicos. Cada ajuste era registrado y doblemente verificado. Un descuido podía costar vidas y comprometer el plan cuidadosamente elaborado por el Comando Aéreo 13º. Los pilotos discutían tácticas de interceptación y combate aéreo mientras esperaban la señal de despegue. El aire estaba cargado de una tensión silenciosa, interrumpida solo por el sonido de motores probando potencia y el murmullo de instrucciones. Había debates sobre la aproximación, si atacar desde altitud máxima para aprovechar la energía cinética o mantener un nivel medio de vuelo para sorprender a cualquier escolta que acompañara al almirante. Las decisiones se tomaban considerando no solo la ventaja técnica, sino también la condición mental de cada piloto, consciente de que el factor humano podría ser determinante. Entre ellos, el teniente Charles Norman reflexionaba sobre la magnitud histórica de la misión. La posibilidad de derribar al líder más influyente de la flota japonesa
le provocaba un sentimiento mixto: orgullo por la importancia de su tarea, pero también una pesada carga moral al ser consciente de que enfrentaría al enemigo que, aunque uniformado, era un hombre como él. Esta conciencia del valor de la vida humana y del impacto de sus acciones creaba un dilema ético que ningún manual de vuelo podía resolver. La revisión final incluyó la sincronización de relojes y la confirmación de la ruta exacta, basada en los datos de inteligencia. Cada piloto debía mantener un intervalo de 10 minutos con respecto a la aeronave precedente para asegurar coordinación y evitar colisiones, especialmente al descender hacia la zona de interceptación. Los controles de navegación, los instrumentos de vuelo y los mapas fueron verificados una vez más por los oficiales de inteligencia antes de otorgar la autorización de salida. En los hangares, los P-38 relucían bajo la luz del amanecer. Cada aeronave estaba marcada con insignias de identificación y listas para despegar con depósitos de combustible completos y armamento cargado. La precisión era tal que cualquier desviación mínima de procedimiento podría tener consecuencias irreversibles. Los pilotos repasaron mentalmente los procedimientos de emergencia, la lista de objetivos y los protocolos de comunicación codificada que evitarían alertar a fuerzas enemigas. El capitán Barber, líder del grupo, reunió a los pilotos en un círculo antes del despegue. Les recordó la importancia histórica de la misión, la necesidad de precisión, disciplina y colaboración, y les transmitió un mensaje de confianza. El entrenamiento y la preparación técnica eran suficientes, pero la determinación individual de cada piloto sería lo que definiría el resultado. Cada hombre comprendió que, más allá de la habilidad, la misión requería coraje, concentración y resistencia psicológica ante la adversidad. A medida que los motores cobraban vida y la base se llenaba del rugido de los P-38, los pilotos ajustaban cascos, arneses y máscaras de oxígeno, listos para enfrentar el desafío. La combinación de preparación técnica, coordinación estratégica y tensión emocional creaba un ambiente donde cada segundo y cada decisión contaban. La misión no era solo un vuelo sobre océano abierto, sino un ensayo de resistencia humana, táctica aérea y precisión histórica. Cada piloto sabía que el éxito dependería de la integración de sus habilidades, el rendimiento de los P-38 y la sincronización con la información de inteligencia que había hecho posible la operación. El sol comenzaba a elevarse en el horizonte cuando los P-38 se alinearon en la pista. Las hélices giraban con fuerza creciente, proyectando polvo y arena sobre los mecánicos que daban los últimos ajustes. Los pilotos respiraban profundo, conscientes de que el océano que se extendía ante ellos sería un testimonio silencioso de sus habilidades, decisiones y valor. La operación estaba a punto de comenzar, y con ella, la posibilidad de cambiar el curso de la guerra en el Pacífico. Un objetivo que, aunque técnico en su concepción, era profundamente humano en su carga emocional y psicológica, donde cada hombre cargaba sobre sus hombros el peso del destino de miles. La misión del 339 Escuadrón de Cazas se convertiría en historia no solo por el resultado, sino por la preparación, el coraje y la precisión requerida para enfrentar lo desconocido. Mientras los motores rugían y los P-38 se alineaban para despegar, la combinación de cálculo, disciplina y determinación humana alcanzaba su punto máximo, marcando la preparación final de pilotos que, por encima de todo, comprendían la magnitud del momento y el valor de cada decisión tomada en el aire. Preparar y narrar esta historia nos llevó mucho tiempo, así que si la estás disfrutando, suscríbete a nuestro canal, significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. A las 5 de la tarde del 17 de abril de 1943, los motores de los P-38 Lightning rugieron en sincronía mientras el 339 Escuadrón de Cazas se elevaba desde la pista de Guadalcanal. Cada piloto sentía el peso del momento, consciente de que volarían más de 400 millas sobre el vasto océano Pacífico. Sin referencias visuales,
confiando únicamente en instrumentos de navegación y mapas meticulosamente trazados. El sol se estaba ocultando, tiñendo el cielo de naranja y violeta, y la brisa marina mezclada con el olor a aceite de avión y combustible llenaba la cabina. La misión, que había sido planificada durante días por el Comando Aéreo 13º, requería una precisión quirúrgica. Interceptar la ruta exacta del almirante Isoroku Yamamoto, cuya presencia en Bougainville era un secreto bien guardado por la Marina Imperial japonesa. El capitán Rex Barber mantuvo los ojos fijos en el horizonte mientras ajustaba los controles de altitud. Su respiración era lenta y medida, un esfuerzo consciente para controlar la tensión que sentía en el pecho. Cada piloto estaba entrenado para ignorar el miedo, pero la vastedad del océano bajo ellos recordaba lo pequeños que eran frente a la magnitud de la misión. La radio permanecía silenciosa. Cualquier transmisión podría ser interceptada por los japoneses y arruinar la operación. La única comunicación permitida eran señales preestablecidas con movimientos de las alas y cambios de formación, lo que aumentaba la tensión, porque cada error podía significar la pérdida de un compañero. El teniente George Ingram observaba sus instrumentos mientras calculaba la deriva causada por los vientos alisios. Sabía que incluso un pequeño error de cálculo en la navegación podría desviar a la formación cientos de millas de su destino, convirtiendo una misión ya peligrosa en una fatalidad casi segura. La precisión era vital. Yamamoto estaba programado para trasladarse a Bougainville en un horario estricto, y perder la ventana de interceptación significaba perder la oportunidad de eliminar a uno de los líderes estratégicos más importantes del enemigo. Ingram sentía la presión no solo de cumplir con su deber, sino de no defraudar a los hombres que confiaban en él y a la inteligencia que había hecho posible la operación. Mientras volaban a altitud media, el clima comenzó a deteriorarse. Nubes bajas y parches de lluvia obligaron a los pilotos a ajustar su altitud constantemente. Las ráfagas de viento movían los P-38 como si fueran frágiles en lugar de cazas de alto rendimiento, y cada turbulencia se sentía como una amenaza directa. Lanphier, a su derecha, fruncía el ceño, concentrado en mantener la formación y evitar colisiones. Su mente repasaba una y otra vez los procedimientos de combate y escape. Cualquier encuentro inesperado con patrullas japonesas podría volverse mortal en segundos. A medida que avanzaban, apareció la primera señal de patrullas aéreas japonesas. Pilotos del 339 Escuadrón sintieron un frío que recorrió la columna vertebral, un recordatorio de la fragilidad de la vida sobre el océano. Los cazas enemigos eran pocos, pero altamente entrenados, y la mínima distracción podía costar la vida. Cada piloto revisaba mentalmente la secuencia de maniobras de ataque y defensa, mientras las hélices cortaban el aire con un zumbido constante que parecía resonar dentro de sus cráneos. La tensión era palpable, y aunque las instrucciones eran claras, la improvisación se convirtió en una habilidad esencial, porque el enemigo podía aparecer en cualquier momento y en cualquier lugar. El teniente Robert Hite recordaba la historia de Yamamoto, la planificación de Pearl Harbor, la campaña de Midway y la habilidad estratégica que lo había hecho temido por los aliados. Sabía que la misión no era solo un vuelo. Era un acto de justicia militar que requería coraje absoluto. Cada pensamiento estaba teñido de anticipación y respeto. Matar a un líder de tal magnitud no era solo un objetivo, sino un acto de repercusión histórica que podía alterar el equilibrio de poder en el Pacífico. Sin embargo, el peso de esta responsabilidad también generaba un miedo profundo. No solo por la posibilidad de morir, sino por el desafío de ejecutar la misión con perfección. Los P-38 estaban equipados con depósitos de combustible externos que extendían su alcance a más de 1.500 millas y armamento que incluía ametralladoras Browning de 50 calibres y cañones de 20 milímetros, lo que les permitía enfrentar tanto bombarderos como cazas japoneses. Aún así, la eficiencia técnica no eliminaba la ansiedad de los pilotos. Cada giro, cada descenso y cada ajuste de potencia
eran medidos con extrema precisión, porque un error podía reducir la autonomía del combustible y comprometer la misión completa. Otto Schmidt, el sargento mecánico, había revisado personalmente cada avión antes del despegue. Su mirada crítica y su meticulosidad habían salvado vidas antes, y los pilotos confiaban en que sus aviones resistirían cada desafío. Durante la noche, la formación sobrevoló extensos tramos de océano oscuro. El horizonte apenas se distinguía, y las estrellas eran los únicos puntos de referencia naturales. Los pilotos alternaban miradas hacia los instrumentos y al vacío frente a ellos. El silencio dentro de las cabinas estaba cargado de pensamientos y emociones. Algunos recordaban familiares, otros repasaban mentalmente los procedimientos de emergencia y la historia de la guerra que los había llevado a ese momento. La distancia de tierra firme aumentaba la sensación de vulnerabilidad, y la soledad del océano parecía amplificar cada duda y miedo. Los pilotos desarrollaron una rutina silenciosa: ajustes periódicos de altitud, verificación de velocidad, control de combustible y comunicación visual. Cada acción era un ritual de supervivencia y precisión, un equilibrio delicado entre técnica y disciplina mental. Las nubes bajas continuaban dificultando la visibilidad, obligando a los pilotos a depender de los radares rudimentarios y de los cálculos de navegación para mantener la formación correcta. El más mínimo error podía desorientar a un piloto y convertir la misión en un desastre. A medida que se acercaban a la zona de Bougainville, la anticipación aumentaba. La posibilidad de encontrar la flota japonesa y el propio Yamamoto ponía a cada piloto en alerta máxima. Los pensamientos se mezclaban entre miedo, responsabilidad y concentración absoluta. Cada piloto estaba consciente de que la misión no solo probaba su habilidad, sino también su resistencia psicológica. Un error mental podía ser tan letal como uno mecánico o de combate. En las primeras horas del 18 de abril, los primeros destellos de la isla aparecieron en el horizonte. La tensión alcanzó su punto máximo. Cualquier maniobra, cualquier desviación o error podría significar fracaso y muerte. La formación descendió a altitud de ataque, y los pilotos ajustaron armas y motores, repasando mentalmente cada paso de la secuencia planificada. La concentración era total, la preparación de semanas culminaba en ese momento sobre el Pacífico, y cada piloto sabía que la combinación de entrenamiento, coraje y disciplina definiría el resultado de la operación. Mientras los P-38 cruzaban los últimos kilómetros hacia el objetivo, pensamientos de la misión histórica se mezclaban con la realidad inmediata del combate. Aviones enemigos podrían aparecer, fallas mecánicas podían surgir, y el océano no ofrecía margen de error. Cada segundo se convirtió en una prueba de reflejos, juicio y coraje. Los pilotos volaban no solo con sus manos y ojos, sino con la mente y el corazón, conscientes de que su actuación definiría un momento crucial en la guerra. La llegada a la zona de interceptación marcó el inicio de la fase decisiva de la misión. La combinación de planificación meticulosa, habilidad técnica de los pilotos, rendimiento de los P-38 y la información de inteligencia obtenida a través de MAGIC hizo posible que cada aeronave estuviera en la posición correcta a la hora exacta. El vuelo a Bougainville no fue solo una travesía sobre el océano. Fue una prueba de la resistencia humana, de la precisión táctica y del impacto histórico de cada decisión tomada en el aire. Cada piloto experimentó miedo, anticipación, respeto y determinación mientras sobrevolaban un océano interminable, acercándose al momento que definiría la historia de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico. Al amanecer del 18 de abril de 1943, la formación de P-38, Lightning del 339 Escuadrón, llegó sobre las aguas que rodeaban Bougainville con la precisión que exigía la misión, y la primera visión del convoy aéreo japonés tensó a los pilotos como si una cuerda se hubiera apretado en el pecho. Habían navegado horas en silencio absoluto, confiando en instrumentos y en la inteligencia proporcionada por MAGIC, y ahora el cielo frente a ellos ofrecía la oportunidad y el peligro a partes iguales. Los P-38, equipados con depósitos auxiliares instalados bajo las alas,
mantuvieron una velocidad de crucero que equilibraba ahorro de combustible y capacidad para ganar energía en la inmersión. Las órdenes fueron claras: ganar altitud y entrar desde arriba con un patrón de convergencia diseñado para dispersar la escolta y permitir ataques concentrados sobre el aparato principal. La aproximación exigía sincronía exacta. Cada líder de ala debía iniciar la maniobra en el instante previsto, porque la menor descoordinación podría arruinar la sorpresa y convertir la ofensiva en una emboscada. La táctica principal fue el ataque por convergencia. Desde distintos ángulos, los Lightning fijaron la atención de la escolta, obligando a los Zero a ejecutar maniobras defensivas, y abrieron la ventana para que uno o dos cazas atacaran el objetivo con fuego centralizado. Los P-38 contaban con ametralladoras Browning de 50 calibres y cañones de 20 milímetros en el morro, configuración que concentraba potencia en un punto y facilitaba impactos letales en motores y superficies de control. La convergencia requería coordinación visual precisa, porque la radio permanecía en silencio salvo emergencia. Las señales de ala y pequeñas variaciones de actitud eran la única comunicación. Los intercambios de disparos fueron intensos y breves. En pasadas sucesivas, la velocidad de enfrentamiento alcanzó las 380 millas por hora en picada y ascendió luego en maniobras evasivas, con altitudes que oscilaron entre 1.500 y 6.000 pies, según la necesidad de energía cinética o de cobertura entre nubes. En un momento crítico, un P-38 del ala izquierda consiguió impactos certeros en la sección del motor derecho del Mitsubishi G4M Betty que transportaba a la comitiva. El efecto fue inmediato: columnas de humo, pérdida de potencia y el inicio de un descenso inestable. La exactitud del golpe no fue casualidad, sino resultado de planificación minuciosa. Tiempos, velocidades y rutas habían sido calculadas con tablas de consumo de combustible, vientos previstos y límites de autonomía, y los pilotos habían memorizado puntos de referencia imaginarios para corregir la deriva. Cada ráfaga fue medida porque prolongar el combate significaba riesgo de quedarse sin combustible sobre un océano implacable. Por eso la entrega de fuego se dosificó, y las maniobras de evasión se ejecutaron con precisión quirúrgica. Tras el impacto, el descenso del avión japonés fue seguido con atención y mezcla de emociones contradictorias: alivio por haber cumplido la misión y respeto por la magnitud del hecho. Algunos pilotos sintieron una solemnidad que la adrenalina no disolvió. Otros experimentaron una claridad fría, la conciencia de que habían alterado un curso estratégico con un acto irremisible. La escolta japonesa, compuesta por varios Zero y al menos 2 cazas de apoyo, intentó romper la convergencia con ataques de flanco, pero la coordinación aliada y el fuego centralizado desde el morro de los Lightning neutralizaron la defensa lo suficiente para alcanzar el Betty. La meteorología jugó un papel crucial. Parches de nubes bajas ocultaron momentáneamente la aproximación y ofrecieron cobertura. Pero la visibilidad variable forzó constantes ajustes de altitud y rumbo. Los líderes recalcularon en vuelo sin romper la coherencia de la formación. Técnicamente, los pilotos ajustaron la mezcla de los motores Allison para optimizar potencia y consumo, emplearon distancias de convergencia prudentes y conservaron munición mediante ráfagas cortas y precisas, destinadas a los motores y a las superficies de control. La retirada se realizó con la misma disciplina con la que se ejecutó el ataque. Reconstitución de la formación. Evaluación de daños y comunicaciones visuales para coordinar apoyo. Varios P-38 regresaron con impactos en fuselaje y depósitos. Uno registró daño en la hélice, y otros sufrieron impactos menores que exigieron reparaciones en Guadalcanal. Las patrullas de reconocimiento localizaron restos del avión en una ladera boscosa cerca de la costa, y la confirmación del derribo llegó a los despachos de inteligencia a través de informes combinados de observación y señales. La experiencia dejó marcas indelebles en las tripulaciones.
Muchos recordaron años después el rugido del motor a plena potencia mientras calculaban la posición del objetivo a distancias de entre 80 y 120 metros para la convergencia de miras y la necesidad de conservar munición porque las reservas eran limitadas y las ráfagas debían ser cortas. Un piloto escribió que medir la distancia en el reloj y el horizonte era tan decisivo como apretar el gatillo. La bala debía encontrar motor, hélice o timón para asegurar la inmovilización. La memoria de aquel día persistió en ellos. En síntesis, la intercepción sobre Bougainville fue un ejercicio de aviación de precisión. Maniobras calculadas, velocidades controladas, altitudes moduladas y fuego dirigido a puntos críticos. El éxito obedeció a la sincronía entre inteligencia, planificación logística y ejecución táctica, y demostró que la combinación de información de calidad y temple humano podía alcanzar objetivos de alto valor. Sin embargo, la operación también dejó preguntas morales sobre la naturaleza de la guerra y el precio humano que la historia deberá ponderar. Al amanecer del 18 de abril de 1943, el cielo sobre las Islas Salomón se volvió testigo de uno de los momentos más decisivos de la guerra en el Pacífico. La formación de P-38, Lightning del 339 Escuadrón, bajo la supervisión de los líderes de ala del 13 Comando de Cazas, se aproximaba a la ruta exacta de vuelo del Mitsubishi G-4M Betty, que transportaba al almirante Isoroku Yamamoto, comandante en jefe de la flota combinada japonesa y arquitecto del ataque a Pearl Harbor. Los pilotos, conscientes de la magnitud de su misión, mantenían silencio absoluto, concentrados en cada ajuste de altitud, velocidad y rumbo, con los depósitos auxiliares llenos, para garantizar el regreso seguro tras la Brezilla, interceptación de más de 400 millas de océano abierto. A las 7:30 de la mañana, la formación detectó la silueta del Betty en el horizonte, escoltado por varios cazas Cero de la Fuerza Aérea Imperial japonesa. La tensión se volvió palpable. La precisión era esencial y la sorpresa, su única ventaja. Los P-38 se dividieron en alas convergentes según el plan. Cada piloto sabía que el más mínimo error podría significar fracaso o la muerte. En comunicaciones silenciosas mediante señales visuales, se indicó la maniobra final: ganar altitud, reducir distancia y sincronizar la apertura de fuego. Las ráfagas fueron medidas al milímetro, enfocadas en los motores y superficies de control del Betty. La primera pasada fue crítica. Las ametralladoras Browning de 50 calibres y los cañones de 20 milímetros concentraron su potencia en los motores del Betty, generando columnas de humo que ascendieron rápidamente. Los pilotos estadounidenses observaron cómo la máquina de guerra que había planeado ataques y movilizado flotas enteras comenzaba a perder estabilidad. El aparato cayó en picada. Y Yamamoto, con la dignidad de su rango, permaneció consciente hasta el último instante, mientras los pilotos estadounidenses ajustaban sus maniobras para asegurar que el objetivo no escapara. La caída fue descrita por observadores posteriores como un descenso abrupto, con el fuselaje golpeando la ladera de un bosque cercano, y la explosión final marcó el momento exacto en que la misión se completó. Testimonios japoneses recopilados tras la guerra ofrecen detalles escalofriantes. Pilotos de escolta recordaron haber intentado maniobras defensivas, pero la precisión y coordinación de los P-38 hizo inútiles sus esfuerzos. En entrevistas de 1945 y 1946, algunos de ellos confesaron admiración por la destreza de los pilotos estadounidenses, combinada con el horror de ver caer a su almirante, cuya presencia inspiraba respeto y temor entre las filas japonesas. Yamamoto no solo era un líder estratégico, era un símbolo, y su pérdida impactó profundamente la moral de la Fuerza Aérea Imperial y de la Armada japonesa. Entre los pilotos estadounidenses, la reacción fue igualmente intensa pero contenida. Algunos describieron un silencio prolongado, la mezcla de incredulidad y satisfacción profesional que nacía de cumplir una misión que había requerido meses de planificación y entrenamiento extremo. La conciencia de haber abatido al almirante responsable de Pearl Harbor generó emociones complejas.
alivio estratégico, orgullo, y en algunos casos, un peso psicológico al entender que la guerra no se libraba solo con valor, sino con decisiones que alteraban el curso de la historia. En sus memorias, varios pilotos relataron mirar hacia el lugar de la caída y sentirse extrañamente solemnes, reconociendo la magnitud de lo que habían logrado, así como la fragilidad de la vida en combate. El impacto inmediato sobre la cadena de mando japonesa fue devastador. Oficiales de alto rango, alertados por comunicaciones de emergencia, comprendieron que la muerte de Yamamoto significaba no solo la pérdida de un comandante experimentado, sino también la desorganización de operaciones planificadas en el Pacífico. La ausencia de su liderazgo se tradujo en decisiones tácticas menos coordinadas y en una disminución de la moral de los efectivos, lo que, según testimonios de la posguerra, afectó la capacidad de respuesta frente a las ofensivas aliadas. Documentos de interrogatorios de oficiales japoneses indicaban que la noticia fue recibida con incredulidad y temor, y muchos señalaron que el golpe psicológico superó incluso las pérdidas materiales en navíos y aviones. Los pilotos estadounidenses recordaron que, durante la retirada, mantuvieron máxima disciplina, vigilando tanto los cielos como sus reservas de combustible. Las maniobras de evasión se ejecutaron con precisión, calculando cada cambio de altitud y rumbo, conscientes de que cualquier error podría convertir el éxito en desastre sobre un océano implacable. Algunos Lightning regresaron con impactos menores en fuselaje y depósitos. Otros registraron daños en hélices o superficies de control, pero todos llegaron a Guadalcanal, donde la satisfacción de haber completado la misión se mezcló con la reflexión sobre la naturaleza de la guerra y las responsabilidades de quienes deciden sobre la vida y la muerte en combates estratégicos. El humanizar a Yamamoto también fue parte de los recuerdos posteriores de pilotos y oficiales. Descrito como un hombre de porte imponente y pensamiento meticuloso, su liderazgo inspiraba respeto y los documentos muestran que su muerte fue entendida por los estadounidenses no solo como un golpe militar, sino como un momento que cambiaba la dinámica del conflicto. Su presencia era física y simbólica. Al caer, dejaba un vacío que afectó tanto las operaciones japonesas como la percepción de la guerra por parte de sus adversarios. Esta conciencia contribuyó a que la victoria sobre él tuviera un peso psicológico que trascendía la simple eliminación de un enemigo. Post-combat, los informes oficiales del 339 Escuadrón y del 13 Comando de Cazas detallaron cada segundo de la misión, tiempos de aproximación, coordenadas de impacto, consumo de combustible y desempeño del P-38. La combinación de inteligencia previa, planificación meticulosa, ejecución de maniobras precisas y habilidad individual de los pilotos confirmó que la operación había cumplido con todos los objetivos estratégicos. Las actas reflejan el rigor con que se midió cada acción y cómo la cooperación entre pilotos, líderes de ala y control en tierra permitió un éxito que, aunque planificado, requería de improvisación consciente frente a la dinámica del combate aéreo real. El episodio también dejó lecciones duraderas sobre la relación entre inteligencia, tecnología y coraje humano. El uso de interceptaciones, magic y descifrado de códigos, combinado con el entrenamiento extremo y la confianza en la pericia individual de los pilotos, creó un escenario donde la precisión y la rapidez decidieron más que la cantidad de aviones o la potencia de fuego bruta. La historia de aquel día demuestra que en guerra, como en otros aspectos de la vida, la información y la ejecución coordinada pueden determinar el resultado de manera irreversible. Finalmente, la caída de Yamamoto se convirtió en un hito histórico. Pilotos estadounidenses recordaron la solemnidad del momento mientras regresaban a base, conscientes de que la misión, arriesgada y controvertida, había logrado lo que parecía improbable, eliminar al comandante más temido del Pacífico, y cambiar el equilibrio psicológico y estratégico de la guerra en esa región. Los informes posteriores, entrevistas y memorias confirman que, aunque la operación se estudió durante años, la experiencia humana de cada piloto, el miedo, la tensión,
La concentración y la emoción de ver el objetivo abatido fue tan decisiva como cualquier planeamiento estratégico. El recuerdo de Yamamoto como líder fuerte y la conciencia de la magnitud de su pérdida quedaron grabados tanto en la memoria de los estadounidenses como en la de sus adversarios japoneses, consolidando la operación como un ejemplo de aviación, inteligencia y decisión militar. Ejecutada con precisión histórica, esta narrativa sobre el abatimiento de Yamamoto refleja no solo la victoria táctica, sino la combinación de ingeniería, cálculo humano y responsabilidad emocional que caracteriza las operaciones de alto riesgo. Cada ráfaga de fuego, cada maniobra y cada decisión tomada en ese vuelo de más de 400 millas sobre el Pacífico constituye un testimonio de interacción entre habilidad, tecnología y consecuencias históricas, enseñando que la guerra, aunque estudiada en estadísticas y cifras, siempre se desarrolla a través de decisiones humanas en instantes críticos y decisivos. La muerte del almirante Isoroku Yamamoto, el 18 de abril de 1943, provocó una reacción inmediata y profunda, tanto en Estados Unidos como en Japón. En Washington y Pearl Harbor, los altos mandos recibieron la noticia con una mezcla de alivio estratégico y reconocimiento del éxito de la operación. La eliminación del arquitecto del ataque a Pearl Harbor representaba un golpe psicológico y militar de gran alcance. Entre los pilotos y oficiales del 13 Comando de Cazas, la sensación de logro se mezclaba con una reflexión sobre la precisión requerida y los riesgos asumidos durante la misión de más de 400 millas sobre el Océano Pacífico. En Japón, la noticia cayó como un balde de agua fría. La moral de las fuerzas imperiales se vio afectada de inmediato, y los oficiales de alto rango se apresuraron a reorganizar la cadena de mando. La sucesión de liderazgo resultó complicada, y muchos historiadores coinciden en que la pérdida de Yamamoto debilitó la coordinación de operaciones en el Pacífico durante meses, afectando la capacidad de respuesta ante ofensivas aliadas. Testimonios japoneses posteriores indican que el impacto psicológico superó incluso las pérdidas materiales, dejando una sensación de vulnerabilidad entre los mandos y la tropa. El ataque también generó un intenso debate ético. La operación, basada en inteligencia descifrada y planificación meticulosa, fue vista por algunos como un ejemplo de táctica militar brillante, mientras que otros la consideraron un asesinato selectivo controvertido, planteando preguntas sobre los límites del combate justo y la guerra dirigida contra líderes específicos. Evaluaciones estratégicas posteriores, apoyadas en fuentes primarias y estudios de la posguerra, subrayan que, independientemente de la controversia moral, el impacto de la acción fue significativo. Alteró la dinámica del liderazgo japonés, fortaleció la confianza estadounidense y demostró cómo la inteligencia y la precisión podían cambiar el curso de la guerra en el Pacífico. Esta operación permanece como un ejemplo de decisión audaz, eficacia táctica y dilemas éticos inherentes al conflicto moderno. La Operación Venganza, realizada el 18 de abril de 1943, dejó un legado imborrable en la memoria colectiva. Veteranos entrevistados décadas después recordaban la tensión, la precisión de la navegación sobre 400 millas y la meticulosa planificación logística. Los análisis técnicos confirman un éxito casi absoluto en el objetivo, destacando la coordinación entre el 13 Comando de Cazas y el 339 Coro Escuadrón de Cazas. Comparada con otras misiones de precisión de la Segunda Guerra Mundial, resaltó la combinación de inteligencia descifrada, preparación rigurosa y la superioridad industrial estadounidense, demostrando que la victoria dependía tanto del ingenio como de los recursos. A continuación, tienes dos historias destacadas más justo en tu pantalla. Si esta te ha llegado, no querrás perderte las otras. Solo haz clic y échales un vistazo. Y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos.